El cajero del banco se burla de Valderrama por ser pobre, hasta que ve su cuenta de $1.000.000. Así comienza una historia que, aunque parezca sacada de una película, ocurrió en una mañana cualquiera, en una sucursal bancaria cualquiera, pero con un personaje que nadie esperaba. Carlos Valderrama, con su inconfundible cabello rizado y esa calma que lo caracteriza, cruzó las puertas de vidrio de una moderna sucursal bancaria con la misma tranquilidad con la que alguna vez controlaba el balón en el campo. Vestía una camiseta desgastada con un estampado apenas visible, jeans que habían conocido días mejores y unas zapatillas deportivas que delataban kilómetros de uso. Colgando de su hombro, una mochila tejida en colores tierra parecía más un recuerdo de sus raíces que un accesorio de moda. El contraste fue inmediato. El banco era un monumento al poder corporativo. Mármol pulido que brillaba bajo luces estratégicamente colocadas, ejecutivos con trajes impecables que se movían como si el tiempo fuera su enemigo, y el sonido amortiguado de conversaciones sobre inversiones y portfolios que flotaba en el aire acondicionado. Dos mujeres elegantemente vestidas lo miraron de reojo cuando se acercó a la fila. Una de ellas se inclinó hacia la otra y susurró algo que provocó una sonrisa maliciosa. Un ejecutivo, al pasar junto a él, ajustó instintivamente su maletín como si temiera por su seguridad. Pequeños gestos, casi imperceptibles, pero que delataban un juicio inmediato. Valderrama lo notó todo. Sus ojos, tranquilos y observadores, captaban cada mirada, cada susurro. Pero en lugar de incomodidad, su rostro reflejaba una serenidad inquebrantable. Mientras los demás clientes consultaban nerviosamente sus relojes o revisaban frenéticamente sus teléfonos, él permanecía quieto, con una paciencia que parecía fuera de lugar en ese templo de las prisas. Un guardia de seguridad lo observaba, desde su posición junto a la entrada. Su mirada iba y venía entre Valderrama y los clientes de aspecto adinerado, como si estuviera evaluando una amenaza potencial. Cuando sus ojos se encontraron, el guardia desvió rápidamente la mirada, fingiendo observar algo en la calle. «Ventanilla 5, por favor», anunció una voz electrónica, y Valderrama avanzó con paso firme hacia el mostrador, donde un joven cajero, no mayor de 30 años, acomodaba pulcramente unos documentos. El cajero levantó la vista con esa sonrisa automática que se aprende en los entrenamientos corporativos, pero al ver a Valderrama, la sonrisa se congeló, transformándose en una mueca apenas disimulada. Sus ojos recorrieron rápidamente la apariencia del cliente, deteniéndose en la mochila gastada, en la camiseta sencilla, en el cabello abundante y despreocupado. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó con un tono que dejaba entrever que no esperaba nada importante. Sus dedos tamborileaban sobre el teclado, como si ya estuviera contando los segundos para terminar con esta interacción. Valderrama, sin embargo, lo miró directamente a los ojos, con esa misma calma que desconcierta a quienes esperan sumisión ante la prepotencia. El escenario estaba listo para una lección que nadie en ese banco olvidaría jamás. «¿En qué puedo ayudarlo?», repitió el cajero con un tono más firme, como si creyera que Valderrama no había entendido la primera vez. «Necesito verificar unos movimientos en mi cuenta», respondió Valderrama con voz pausada pero clara. Sacó del bolsillo de su pantalón un documento de identidad y lo deslizó sobre el mostrador. El cajero lo tomó con 2 dedos, como si temiera ensuciarse. Sus ojos saltaron del documento a Valderrama y de vuelta al documento con una expresión que mezclaba incredulidad y desdén. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras tecleaba los datos en el sistema. «¿Está seguro que tiene una cuenta en este banco?», preguntó sin disimular su escepticismo. «Este no es un banco cualquiera. Quizás está confundido». A unos metros 2 ejecutivos en trajes caros intercambiaron miradas y risas discretas. Uno de ellos hizo un gesto con la mano imitando el cabello de Valderrama. El otro simuló contener la risa llevándose un puño a la boca. Una mujer elegante que esperaba su turno, 3 personas más atrás, se acercó un poco, atraída por la escena. Su perfume caro inundó el espacio mientras miraba a Valderrama como se mira a una especie extraña en un museo. «Estoy seguro»,
respondió Valderrama sin alterarse. La abrí hace 5 años. El cajero tecleó con deliberada lentitud. Sus dedos se movían sobre el teclado como si estuviera matando tiempo, saboreando esos momentos de poder sobre alguien a quien consideraba inferior. Qué extraño. No aparece nada, dijo mientras miraba la pantalla que Valderrama no podía ver. Una mentira pequeña pero hiriente. ¿Está completamente seguro que es este banco y no el de la esquina? El de asistencia social está a 2 cuadras. El comentario provocó una risa ahogada en el ejecutivo más cercano. El guardia de seguridad dio un paso adelante, no para proteger al cliente, sino como si se preparara para escoltar fuera a alguien no deseado. Valderrama respiró profundamente. Sus ojos, con esa calma que desconcierta, se fijaron en los del cajero. No había rabia en ellos, solo una firmeza que hablaba de dignidad inquebrantable. Sí, estoy seguro. Mi nombre es Carlos Alberto Valderrama Palacio. Por favor, revise nuevamente. El cajero alzó una ceja. Algo en la forma en que Valderrama pronunció su nombre completo, sin alzar la voz pero con autoridad natural, le hizo dudar por un instante. Volvió a mirar la pantalla, esta vez con más atención. «Voy a necesitar una identificación adicional», dijo, recuperando su postura de superioridad. «Ya sabe, procedimientos estándar, especialmente para cuentas que no se usan regularmente, si es que existe». Valderrama asintió y sacó su cartera. Era de cuero gastado pero de buena calidad. De ella extrajo otra identificación y la colocó junto a la primera. Sus movimientos eran pausados, metódicos, como los de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. El cajero tomó el segundo documento, ahora con algo de curiosidad mezclada con su arrogancia. Sus ojos se movieron entre la pantalla y las identificaciones, varias veces, como buscando alguna inconsistencia que confirmara sus sospechas. «Un momento, por favor», dijo finalmente, y por primera vez tecleó algo con verdadero interés. El cajero fijó su mirada en la pantalla mientras sus dedos se deslizaban por el teclado con renovado interés. El sistema del banco era un laberinto de información, pero él conocía cada atajo. 5 años trabajando tras ese mostrador le habían dado un sexto sentido para detectar anomalías, incongruencias o, como esperaba encontrar ahora, cuentas fantasma. Carlos Alberto Valderrama Palacio, murmuró para sí mismo mientras navegaba entre pantallas. Un nombre común, pensó, probablemente algún vendedor informal que había abierto una cuenta para cobrar una remesa familiar. Seguramente estaría inactiva, con el saldo mínimo requerido, quizás incluso en mora. Una compañera de trabajo, Lucía, se acercó discretamente y se inclinó como si necesitara consultar algo urgente. «¿Necesitas ayuda con ese?», susurró con una sonrisa cómplice mirando de reojo a Valderrama. «No, no es nada», respondió el cajero sin apartar la vista de la pantalla. «Solo otro cliente confundido que cree tener una fortuna escondida». Lucía ahogó una risita y volvió a su puesto, no sin antes lanzar otra mirada curiosa a ese hombre de cabello abundante que permanecía inmóvil, paciente, como ajeno al tiempo que transcurría. El cajero continuó su búsqueda. Algo no encajaba. El sistema respondía de forma inusualmente ágil, como si ese perfil tuviera algún tipo de prioridad. Las cuentas ordinarias no generaban ese tipo de respuesta. Frunció el ceño. Mientras tanto, Valderrama observaba. Sus ojos, tranquilos como aguas profundas, no revelaban impaciencia ni indignación, solo esa calma inquebrantable que parecía fuera de lugar en un mundo donde la prisa es el estado natural del ser. «Disculpe la demora», dijo el cajero sin sinceridad. «Alguna. El sistema está un poco lento hoy. Una mentira pequeña, una más en esa cadena de desprecios sutiles». Los ejecutivos que antes se burlaban ahora observaban con creciente curiosidad. La actitud del cajero había cambiado ligeramente. Ya no mostraba esa confianza burlona, sino una concentración que sugería que algo inesperado estaba ocurriendo. El cajero navegó hasta la sección de cuentas personales y tecleó el número de identificación. La pantalla parpadeó brevemente, mostrando un código de acceso especial. ¿Una restricción? ¿Una marca de seguridad? Su corazón aceleró el ritmo. Quizás este cliente problemático
Tenía algún historial de fraude o una deuda importante. Eso explicaría su actitud tan segura, pensó. Los estafadores siempre aparentaban calma. Ingresó su clave de supervisor y esperó. El sistema procesó la solicitud durante unos segundos que se sintieron eternos. La anticipación le hizo humedecer sus labios resecos. En ese lapso de suspense digital, miró nuevamente a Valderrama. Notó por primera vez pequeños detalles que antes había pasado por alto. La calidad del reloj en su muñeca, discreto pero caro. La postura que hablaba de confianza natural, no aprendida. Esa mirada que no suplicaba aprobación, sino que simplemente existía, segura de su lugar en el mundo. Un escalofrío inesperado recorrió su espalda. ¿Y si se había equivocado? Desechó la idea de inmediato. Era imposible. Alguien vestido así, con ese aspecto tan peculiar, no podía ser importante. No en su banco. La pantalla finalmente cambió. Apareció el perfil completo del cliente, con todas sus cuentas asociadas, historial de movimientos y una cifra. Los ojos del cajero se abrieron como platos. Su mandíbula se tensó. Parpadeó varias veces, como si esperara que la imagen se corrigiera, que los números se reordenaran, en algo más acorde con sus expectativas. Pero los números seguían ahí, desafiantes, inmutables, burlándose de sus prejuicios. $1.200.000. La cifra parpadeaba en la pantalla con una indiferencia brutal. No era un error, no era una confusión del sistema. Era real, tan real como el hombre de aspecto sencillo que esperaba pacientemente al otro lado del mostrador. El cajero tragó saliva. Un calor repentino subió por su cuello hasta instalarse en sus mejillas. Sus manos, antes firmes sobre el teclado, ahora temblaban ligeramente. Todo su cuerpo reaccionaba a esa realidad que destrozaba sus suposiciones. ¿Hay algún problema?, preguntó Valderrama con la misma voz pausada. No, señor, respondió el cajero, y esa última palabra, señor, salió de su boca con un tono completamente distinto al que había usado minutos antes. Ya no había condescendencia, solo un respeto súbito y forzado. Volvió a mirar la pantalla, escudriñando cada detalle del perfil. No solo era el saldo impresionante, la cuenta mostraba transacciones internacionales, inversiones sustanciales, movimientos que hablaban de alguien con un conocimiento profundo del sistema financiero. La etiqueta de cliente preferencial brillaba en la esquina superior de la pantalla. «Disculpe la espera», dijo ahora, su voz un tono más agudo de lo normal. «¿Qué operación desea realizar hoy?» Lucía, que captó el cambio en la actitud de su compañero, se acercó nuevamente, con la excusa de tomar unos formularios. Al pasar junto a la pantalla, sus ojos se abrieron de sorpresa al ver la cifra. Intercambió una mirada significativa con el cajero antes de alejarse con pasos apresurados. El rumor comenzó a expandirse por la sucursal como tinta en agua. Susurros discretos, miradas curiosas. Los mismos ejecutivos que antes se burlaban ahora observaban con renovado interés. El cajero intentó recomponerse. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de conciliar la imagen del hombre frente a él con esos números en la pantalla. ¿Cómo alguien vestido así, con esa mochila gastada, podía manejar esa cantidad de dinero? Toda su educación bancaria, todos sus años clasificando clientes por su apariencia, se derrumbaban ante la evidencia. «Quiero verificar un depósito reciente», continuó Valderrama, imperturbable ante el cambio de actitud. «Debería haberse acreditado esta mañana». El cajero asintió repetidamente, como un muñeco con resorte descompuesto. Sus dedos, ahora diligentes, buscaron la sección de movimientos recientes. Efectivamente, un depósito internacional por $25.000 había sido registrado a las 9:14 de la mañana. «Sí, señor Valderrama. El depósito se acreditó correctamente esta mañana». $25.000 desde... consultó la pantalla. «Suiza». Desde una oficina con paredes de cristal, el gerente de la sucursal observaba la escena con interés creciente. Algo estaba sucediendo en la ventanilla 5. La actitud de su empleado había cambiado drásticamente en cuestión de minutos, y varios miembros del personal
parecían súbitamente interesados en ese cliente, de apariencia poco convencional. Mientras tanto, Valderrama simplemente asintió ante la confirmación, como si la cantidad mencionada fuera tan ordinaria como un café en la esquina. No había en él ese aire de superioridad que suele acompañar al poder, solo esa misma serenidad que lo había acompañado desde que cruzó las puertas del banco. ¿Desea hacer alguna otra operación hoy?, preguntó el cajero, ahora claramente ansioso por complacer. Podría presentarle nuestras nuevas opciones de inversión, o quizás prefiera hablar directamente con nuestro asesor financiero principal. La transformación era absoluta. Donde antes había existido desdén, ahora florecía un servilismo transparente. La sonrisa, antes forzada y fría, ahora se extendía amplia, casi dolorosa en su falsedad. Valderrama lo miró fijamente, como si pudiera ver a través de esa repentina amabilidad, hasta la verdad incómoda que bullía bajo la superficie. ¿Le puedo ofrecer un café mientras revisamos sus opciones, señor Valderrama? El cajero había abandonado por completo su postura anterior. Su voz, antes filosa como papel de lija, ahora destilaba miel. Incluso su postura física había cambiado. Se inclinaba ligeramente hacia adelante, como un árbol doblado por el viento del interés repentino. Lucía reapareció con un vaso de agua en una bandeja pequeña, un detalle reservado exclusivamente para los clientes premium. Lo colocó junto a Valderrama con una sonrisa que no había estado ahí cuando él entró al banco. «Gracias», respondió Valderrama sin tocar el vaso. Sus ojos se mantenían fijos en el cajero, observando esa metamorfosis, con una mirada que no juzgaba pero tampoco olvidaba. El cajero carraspeó incómodo bajo esa mirada tranquila. Sacó un folleto brillante de un cajón que hasta entonces había permanecido cerrado. «Estos son nuestros productos exclusivos para clientes preferenciales», explicó con entusiasmo excesivo. «Con su perfil podría acceder a tasas privilegiadas que no aparecen en nuestras publicaciones regulares». Los mismos ejecutivos que minutos antes se burlaban ahora se acercaban casualmente, orbitando alrededor de la ventanilla 5 como planetas atraídos por una nueva estrella. Uno de ellos incluso se atrevió a saludar con un gesto de cabeza, como si conociera a Valderrama de toda la vida. «Solo quería verificar el depósito», recordó Valderrama con la misma voz pausada del principio. Ni un decibelio más alto, ni uno más bajo. Por supuesto», se apresuró a responder el cajero, mientras seguía desplegando material promocional sobre el mostrador. «Pero permítame mostrarle cómo podría optimizar su patrimonio. Alguien como usted debería tener acceso a nuestros servicios premium». La palabra «alguien» flotó en el aire, cargada de ironía. ¿Alguien como quién? Como el hombre que minutos antes consideraba indigno de atención, como el cliente al que había intentado enviar al banco de asistencia social. Desde su oficina, el gerente finalmente decidió acercarse. Cruzó el salón con paso decidido, ajustando su corbata en el camino. Los clientes regulares esperaban en la fila, algunos con visible impaciencia, pero nadie parecía importarle ahora. «El depósito está confirmado entonces», insistió Valderrama, ignorando el despliegue de folletos y la creciente audiencia a su alrededor. El cajero asintió frenéticamente. «Completamente verificado. Todo está en orden con su cuenta». Luego, bajando la voz a un tono confidencial, añadió: «Puedo transferirlo directamente a una de nuestras cuentas de inversión. Las tasas son extraordinarias». La ironía de la situación no pasaba desapercibida para los clientes que esperaban su turno. La misma ventanilla que había atendido con frialdad mecánica ahora era un festín de sonrisas y atenciones. Una mujer, mayor que esperaba en la fila de atención preferencial, entrecerró los ojos, observando con más detenimiento a ese hombre de cabello abundante y ropa sencilla que generaba tanto revuelo. Sus ojos se abrieron con repentino reconocimiento. «Ese no es», susurró a la persona junto a ella, pero no terminó la frase. El gerente llegó finalmente a la ventanilla 5, colocándose junto al cajero con una sonrisa profesional perfectamente ensayada. «Buenos días», dijo con voz modulada. «Soy Fernando Méndez, gerente de esta sucursal. ¿Hay algo en lo que pueda asistirle personalmente?»
Valderrama giró ligeramente el rostro hacia él y por primera vez desde que entró al banco, algo cambió en su expresión. Una ligera curva apareció en 1900, la comisura de sus labios casi imperceptible, pero cargada de significado. «¿Puedo invitarlo a mi oficina para conversar con más privacidad?», insistió el gerente, extendiendo su mano hacia Valderrama. «Tenemos un espacio más cómodo donde podríamos discutir sus necesidades financieras». La invitación atrajo más miradas. El banco entero parecía haber notado que algo inusual ocurría en la ventanilla 5. El murmullo creció cuando el gerente en persona abandonó su acuática oficina de cristal para atender a aquel cliente de apariencia sencilla. «Agradezco su oferta», respondió Valderrama con esa cadencia pausada que lo caracterizaba. «Pero solo vine a verificar un depósito. Ya está confirmado». Su voz, ligeramente más alta al responder al gerente, alcanzó los oídos de la mujer mayor que lo observaba desde la fila preferencial. Sus ojos se abrieron con sorpresa y reconocimiento. «Ese es Carlos Valderrama», exclamó con la certeza de quien reconoce a un viejo amigo. «El pibe, el futbolista». El nombre flotó en el aire como una revelación eléctrica. Cabezas giraron, miradas que antes pasaban sobre él con indiferencia, ahora se fijaban con asombro renovado. «El de la Copa del Mundo», añadió un hombre de traje desde otra fila, confirmando la identidad con entusiasmo creciente. El cajero palideció. Sus manos se congelaron sobre el último folleto que había desplegado. Su mente procesaba esta segunda revelación como un golpe adicional. No solo había menospreciado a un cliente millonario, sino a una leyenda del deporte nacional. El gerente, más rápido en recuperarse, sonrió ampliamente. «Señor Valderrama, qué honor tenerlo en nuestra sucursal». Por supuesto que lo reconocí de inmediato. La mentira era tan transparente que casi brillaba bajo las luces fluorescentes. Nadie en ese banco lo había reconocido hasta ese momento. Demasiado ocupados juzgando su apariencia para ver al hombre detrás del cabello distintivo. Clientes que esperaban impacientemente ahora parecían dispuestos a prolongar su estadía. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos, buscando capturar el momento. Un joven guardia de seguridad, que antes lo había vigilado con sospecha, ahora lo miraba con ojos brillantes de admiración. «Las atajadas contra Alemania», murmuró alguien invocando recuerdos colectivos. Valderrama asintió cortésmente ante los comentarios, pero sin cambiar su actitud. No había en él ese brillo vanidoso que suele acompañar a quien es repentinamente reconocido. Solo esa misma dignidad serena, como si su fama fuera un detalle menor en el mosaico de su existencia. El cajero, atrapado en la tormenta de su propia vergüenza, intentaba recuperar el control. Su rostro fluctuaba entre la palidez y el rubor. Las mismas manos que habían tomado los documentos de Valderrama con desdén ahora temblaban ligeramente. «Si me permite, señor Valderrama», comenzó, pero su voz se quebró. Lucía se acercó nuevamente, ahora con una libreta y un bolígrafo discretamente escondidos en la mano. Su expresión mezclaba la emoción de un afán con la culpa de quien ha participado en una injusticia. El gerente, determinado a salvaguardar la reputación del banco, dio un paso al frente. «Todo nuestro equipo está a su disposición. Si nos hubiera avisado de su visita, habríamos preparado una recepción adecuada. A través del salón principal, ahora convertido en improvisado escenario, las expresiones oscilaban entre la admiración genuina y el interés calculado. Algunos recordaban realmente las hazañas deportivas de Valderrama. Otros simplemente querían asociarse con alguien importante, rico y famoso. En medio de ese torbellino de atención repentina, Valderrama permaneció como un centro de calma. Sus ojos, que habían observado todo el espectáculo desde el principio, no reflejaban resentimiento ni orgullo, solo una comprensión profunda de la naturaleza humana. «Solo necesitaba confirmar mi depósito», repitió con firmeza suave pero definitiva, tomando su documento de identidad del mostrador. El murmullo en el banco seguía creciendo, pero para el cajero, el mundo parecía haberse reducido al pequeño espacio entre él y Valderrama. Un abismo invisible que se había abierto con sus propias acciones y que ahora no sabía cómo cruzar. Sus manos,
antes tan seguras al manejar dinero ajeno, ahora se entrelazaban nerviosamente sobre el mostrador. «Señor Valderrama», comenzó con voz temblorosa. Las palabras se agolpaban detrás de sus dientes como prisioneros indecisos, temerosos de la luz. «Debo pedirle disculpas por cómo lo traté antes. Yo no sabía, no me di cuenta». No terminó la frase. No había necesidad. Todos en ese radio de 10 metros sabían exactamente qué no había sabido, qué no había visto, que el hombre sencillo frente a él manejaba millones, que el cliente al que había menospreciado era un ídolo nacional, que sus prejuicios lo habían cegado no una sino 2 veces. El gerente, parado estratégicamente a un costado, observaba la escena con atención clínica. Su rostro mostraba preocupación corporativa, ese tipo de expresión ensayada que prioriza el riesgo reputacional sobre la humanidad genuina. Valderrama miró al cajero directamente a los ojos, no con rabia ni superioridad, sino con esa misma calma que lo había acompañado desde el principio. Una calma que ahora, en este contexto transformado, resultaba casi desconcertante en su consistencia. «No era necesario que supieras quién soy», dijo finalmente, con voz clara pero sin dureza. Su tono era el de quien explica algo simple a un niño confundido. «Solo era necesario que me trataras como a un ser humano». La frase, sencilla en su construcción pero profunda en su verdad, cayó sobre el banco como una piedra en un estanque. Las ondas se extendieron invisibles pero poderosas. Algunos clientes bajaron la mirada. Otros asintieron imperceptiblemente. El guardia de seguridad, que antes lo había vigilado con sospecha, ahora estudiaba el piso con repentino interés. El cajero sintió el impacto de esas palabras como una revelación física. No era sobre el dinero, no era sobre la fama, era sobre algo mucho más fundamental, algo que había olvidado en algún punto de su carrera bancaria: la dignidad inherente a cada persona que se paraba frente a su ventanilla. «Yo», intentó responder, pero las palabras se evaporaron en su boca reseña. El gerente dio un paso al frente, listo para tomar control de la situación. Su rostro había adoptado esa expresión de preocupación profesional que se enseña en Mendoza, los cursos de manejo de crisis. «Señor Valderrama, lamentamos profundamente cualquier malentendido. Le aseguro que este no es el estándar de servicio de nuestra institución». Pero Valderrama ya no miraba al gerente. Sus ojos seguían fijos en el cajero, como si pudiera ver más allá de su vergüenza actual, hasta el núcleo de la persona que podría llegar a ser. «No hay problema», respondió finalmente, guardando su documento en el bolsillo de su pantalón con un movimiento pausado. «El depósito está confirmado». Eso era todo lo que necesitaba saber. La simplicidad de su respuesta contrastaba dramáticamente con la complejidad emocional del momento. No había exigido disculpas, no había hecho valer su nombre ni su fama, no había pedido compensación por el maltrato. Solo había venido por una verificación bancaria y, una vez obtenida, estaba listo para seguir su camino. Pero todos los presentes sabían que algo más había ocurrido en esa ventanilla. Una lección impartida sin alzar la voz, una verdad compartida, sin sermones. El cajero, inmóvil tras su cristal protector, lo entendió mejor que nadie. Valderrama dio un paso atrás, listo para retirarse, mientras el banco entero contenía la respiración, como si su partida fuera a marcar el final de algo importante que acababan de presenciar sin entender completamente. Valderrama giró sobre sus talones con esa misma tranquilidad con la que había entrado, ajustó su mochila tejida sobre el hombro y comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso resonaba diferente ahora. El mármol bajo sus pies parecía responder de otra manera, como si el edificio mismo se hubiera transformado durante su breve visita. El banco, que antes había sido un templo de frialdad corporativa, ahora vibraba con una energía distinta. Los clientes lo seguían con la mirada, no con la indiferencia o el desdén inicial, sino con una mezcla de admiración, respeto y, en algunos casos, vergüenza reconocida. Aquellos que antes habían desviado la mirada ahora buscaban la suya, esperando quizás un gesto de reconocimiento, una oportunidad de redención por asociación.
Un niño pequeño, ajeno a la atención adulta, se soltó de la mano de su madre y corrió hacia él con la inocencia de quien aún no ha aprendido a juzgar por apariencias. ¿Me firmas mi cuaderno?, preguntó extendiendo un bloc de dibujo arrugado y un lápiz mordisqueado. Valderrama se detuvo, se agachó hasta quedar a la altura del pequeño y sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro serio en algo luminoso. Tomó el cuaderno y firmó con cuidado como si fuera un contrato importante. ¿Juegas fútbol?, le preguntó al niño. Sí, soy mediocampista, como tú, respondió el pequeño con orgullo. Valderrama le revolvió el cabello con cariño antes de incorporarse. Este breve intercambio, tan distinto de las tensas interacciones anteriores, parecía subrayar todo lo que había fallado en ese espacio hasta su llegada. La autenticidad, la conexión humana, la ausencia de pretensión. Desde su ventanilla, el cajero observaba la escena con una expresión difícil de definir. No era ya la arrogancia inicial, ni siquiera la vergüenza posterior. Era algo más profundo, como quien contempla un horizonte que nunca antes había notado, a pesar de haber estado siempre ahí. El gerente, recuperando su compostura profesional, se apresuró a escoltar a Valderrama hasta la puerta. Ha sido un honor tenerlo con nosotros. Esperamos verlo pronto nuevamente. Valderrama asintió cortésmente, pero sus ojos se desviaron por un instante hacia la ventanilla 5, donde el cajero permanecía inmóvil. Sus miradas se cruzaron a través del espacio. Y en ese breve intercambio silencioso se dijo más que en todas las palabras anteriores. No era un juicio ni un reproche, solo la confirmación muda de una verdad compartida. Cuando llegó a las puertas de cristal, las mismas que había cruzado menos de una hora antes como un desconocido al que nadie valoraba, Valderrama se detuvo. Un instante. La luz exterior dibujaba su silueta contra el interior del banco, creando una imagen casi simbólica. El hombre sencillo, ahora revelado en su grandeza, a punto de volver al mundo exterior. Empujó la puerta y salió a la calle, donde la vida continuaba su curso normal. Para los transeúntes era solo un hombre más, pero para quienes quedaban dentro del banco, era el protagonista de una historia que acababan de presenciar y que, sin saberlo aún, cambiaría algo en ellos. El silencio que dejó tras su partida no era el silencio habitual de una institución financiera. Era un silencio cargado de reflexión, pesado con preguntas no formuladas y respuestas apenas vislumbradas. Nadie se movió por unos segundos, como si temieran romper el hechizo de lo que acababan de presenciar. Finalmente, una cajera de otra ventanilla llamó al siguiente cliente y la rutina del banco comenzó a restablecerse. Pero algo había cambiado. Se podía sentir en el aire, en la forma en que los empleados miraban ahora a los clientes, en cómo algunos intentaban hacer contacto visual donde antes solo había transacciones mecánicas. En la ventanilla 5, el cajero seguía inmóvil, su mirada fija en las puertas por donde había salido Valderrama. En su mente, las palabras seguían resonando como campanas. Solo era necesario que me trataras como a un ser humano. «Cierra la puerta, por favor», dijo el gerente mientras se acomodaba tras su escritorio de caoba. La oficina, con sus paredes de cristal que permitían ver el salón principal del banco, pero aislaban el sonido, parecía ahora un confesionario corporativo. El cajero obedeció. Sus movimientos eran mecánicos, como si su cuerpo funcionara en automático, mientras su mente seguía en la ventanilla 5, reviviendo cada segundo de lo ocurrido. Junto a él, Lucía y dos supervisores más tomaron asiento en las sillas dispuestas frente al escritorio. El silencio se extendió por varios segundos. No era el silencio tenso de una reprimenda inminente, sino algo más profundo, como si ninguno supiera exactamente por dónde empezar a desenredar lo que acababan de presenciar. «No voy a sancionarte», comenzó finalmente el gerente, sorprendiendo al cajero que esperaba al menos una amonestación formal. «No porque lo que hiciste estuvo bien, sino porque creo que hoy aprendiste una lección que ningún manual de procedimientos podría enseñarte». El cajero levantó la mirada. Sus ojos, que antes desbordaban arrogancia, ahora mostraban una mezcla de vergüenza y confusión. «No entiendo. Debería al menos recibir una advertencia».
Lo que hice podría haber costado un cliente valioso. El gerente se reclinó en su silla, estudiando al joven frente a él. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Perder un cliente valioso? Hizo una pausa, dejando que la pregunta flotara en el aire. ¿O es que finalmente estás viendo lo que realmente ocurrió ahí afuera? Lucía, que había sido testigo silenciosa de toda la escena, intervino con voz suave. No fue solo cómo trataste a Valderrama, es como tratamos a todos los que no encajan en nuestra idea de cliente importante. El cajero asintió lentamente. Las palabras le pesaban en la garganta, pero sabía que tenía que decirlas. Lo juzgué por su apariencia. Ni siquiera lo vi como una persona, solo vi la ropa, el cabello, y decidí que no merecía mi respeto. Tragó saliva con dificultad, y luego, cuando vi su saldo, de repente era digno. Eso es, exactamente, lo que hacemos todos los días, completó uno de los supervisores, solo que esta vez nos tocó la lotería de hacérselo a alguien que nos dio una lección sin necesidad de humillarnos. El gerente se levantó y caminó hacia la ventana que daba al salón principal. Los clientes seguían con sus transacciones, pero algo había cambiado en el ambiente. Las conversaciones parecían más pausadas. Los empleados miraban a los ojos cuando hablaban. Hoy hemos aprendido más que en cualquier curso de atención al cliente, dijo sin voltearse. Y lo hicimos sin que nos gritaran, sin amenazas, sin quejas formales, solo con la dignidad de un hombre que vale más por cómo es que por lo que tiene. El cajero sintió una punzada en el pecho. Las palabras de Valderrama seguían resonando. Solo era necesario que me trataras como a un ser humano. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, con una humildad que nunca antes había mostrado en Mindesitsam. Ese edificio. El gerente se volvió hacia el grupo. Su rostro mostraba determinación, no la determinación fría de alcanzar objetivos comerciales, sino la de quien ha comprendido algo fundamental. Ahora, respondió con firmeza, cambiamos, no solo por un día o una semana, no solo porque nos sentimos mal hoy. Cambiamos porque entendimos que detrás de cada transacción hay una persona, no un saldo. El cajero asintió. En su mente comenzaba a formarse una promesa silenciosa, no hacia sus superiores o hacia las políticas del banco, sino hacia sí mismo. Una promesa de ver primero al ser humano, antes que la cuenta o la apariencia. Mientras tanto, afuera, los clientes seguían entrando y saliendo, algunos con trajes impecables, otros con ropas sencillas. Todos, sin saberlo, serían testigos de un cambio que había comenzado con un hombre de cabello rizado y una lección que no necesitó alzar la voz para resonar en las paredes de mármol. Solo 20 minutos del banco con sus mármoles pulidos y sus cámaras de seguridad, el barrio La Esperanza se desplegaba como un mundo aparte. Casas de ladrillo visto, calles sin pavimentar que se convertían en lodazales cuando llovía, y en el centro una cancha de fútbol improvisada entre dos postes de electricidad y unas piedras que marcaban los límites del campo. Valderrama caminaba por esas calles sin prisa. Aquí no había miradas de reconocimiento forzado ni sonrisas calculadas en función de su saldo bancario. Los niños que jugaban en la calle lo saludaban con la naturalidad de quien ve a un amigo frecuente, no a una celebridad inalcanzable. Don Carlos, un grupo de pequeños entre 8 y 12 años corrió hacia él desde la cancha. Sus zapatos gastados y camisetas desteñidas contrastaban con la alegría pura de sus rostros. ¿Trajo los balones? Valderrama sonrió. Esa sonrisa genuina que había mostrado solo un instante en el banco al niño que le pidió un autógrafo. De su mochila, la misma que había generado miradas despectivas horas antes, sacó 2 balones nuevos que brillaban bajo el sol de la tarde. «Hoy practicaremos pases», dijo mientras lanzaba los balones al aire y los recibía con un movimiento fluido, como si los años desde su retiro no hubieran pasado. Los niños lo rodearon con esa admiración sincera que no nace del dinero ni de la fama, sino del afecto construido semana tras semana, entrenamiento tras entrenamiento. Para ellos, Valderrama no era el millonario del banco ni el ídolo de los mundiales. Era simplemente el profesor que aparecía 2 veces por semana, sin importar el clima,
para enseñarles a jugar con el corazón, además de con los pies. Un niño pequeño, de no más de 6 años, se acercó tímidamente. Sus zapatillas estaban rotas en la punta, remendadas con cinta adhesiva que ya no pegaba bien. «Don Carlos», preguntó con esa inocencia que desconoce las distancias sociales, «¿es verdad que usted tiene un montón de plata en el banco?» Valderrama se agachó hasta quedar a su altura. El mismo hombre que horas antes había mirado a los ojos al cajero arrogante, ahora miraba con igual intensidad a este niño, reconociendo en él la misma dignidad humana. «Tengo lo suficiente», respondió con sencillez. «Pero la verdadera riqueza no está en los bancos, Santiago, está aquí». Señaló primero al corazón del niño, y luego a su alrededor, al grupo que se reunía en la cancha polvorienta. Una mujer mayor, con el rostro marcado por el sol y las preocupaciones, observaba desde la puerta de su casa. Para ella, como para todos en el barrio, la presencia de Valderrama era un misterio cotidiano. Sabían de su fama, de su fortuna, y sin embargo ahí estaba, sentado en la tierra con sus hijos, compartiendo no solo conocimiento futbolístico, sino tiempo, ese recurso que muchos millonarios protegen más que su dinero. «Vamos a empezar», anunció Valderrama poniéndose de pie y organizando a los niños en círculos. En su muñeca, junto al reloj discreto pero valioso, lucía una pulsera tejida con hilos desgastados, regalo de uno de los pequeños semanas atrás. Mientras los balones comenzaban a rodar por la cancha improvisada, el contraste era innegable. El mismo hombre que poseía una cuenta con 7 cifras dedicaba sus tardes a niños que muchas veces no tenían para una merienda. El mismo que podría estar en restaurantes exclusivos se sentaba en el suelo polvoriento, usando los mismos zapatos, vistiendo la misma ropa sencilla con la que había entrado al banco. No había contradicción en ello. Para Valderrama era simplemente coherencia. La misma autenticidad que le había permitido mantener la calma frente al desdén del cajero le permitía ahora reír abiertamente cuando un niño lo salpicaba con agua de un charco. «Miren esto», exclamó, demostrando un control de balón que parecía desafiar la física. Los niños aplaudieron con entusiasmo, soñando con algún día lograr esa precisión, sin saber que estaban aprendiendo algo mucho más valioso que técnicas futbolísticas. Una semana después, la sucursal bancaria parecía la misma a primera vista. El mármol seguía brillando bajo las luces estratégicamente colocadas. Los ejecutivos continuaban caminando con prisa entre escritorios y el sonido de transacciones electrónicas seguía marcando el ritmo del día. Pero algo había cambiado, sutilmente, como cuando un instrumento dentro de una orquesta modifica su tono y transforma la melodía entera. En la ventanilla 5, el joven cajero atendía a una anciana que buscaba con dificultad entre papeles desordenados. En lugar de la impaciencia que habría mostrado días atrás, ahora le dedicaba una atención completa. Sus ojos ya no miraban por encima del cliente buscando al siguiente en la fila. Estaban presentes, conectados con la persona frente a él. «No se preocupe, señora Martínez. Tomaremos el tiempo que sea necesario», le dijo con una sonrisa genuina mientras la ayudaba a organizar sus documentos. Lucía, desde su ventanilla, observaba la transformación con asombro silencioso. No era solo el cajero quien había cambiado. Todo el personal se comportaba diferente. Pequeños gestos nuevos, mirar a los ojos al hablar, preguntar el nombre de los clientes frecuentes, ofrecer ayuda a quien lucía confundido sin importar su apariencia. El gerente había implementado un cambio en los protocolos de atención. Ya no se clasificaba a los clientes exclusivamente por su patrimonio bancario. Ahora existía un énfasis renovado en la dignidad del trato humano, independientemente del saldo. «¿Has notado cómo ha cambiado el ambiente?», comentó un guardia de seguridad a otro durante su cambio de turno. «Los clientes salen diferentes. Ya no con esa cara de haber sobrevivido a un trámite. Salen satisfechos». El efecto se expandía más allá de esas paredes. En el banco, rival a 2 cuadras de distancia, los directivos se reunían con expresiones de preocupación. «Algo está pasando», explicaba un analista, señalando gráficas en una presentación.
Estamos perdiendo clientes frente a ellos. La gente habla de un trato diferente. En las redes sociales locales, una publicación anónima se había vuelto viral. Por primera vez en años, entré a un banco y me sentí persona, no número, sucursal central, ventanilla 5. El joven que atiende allí merece un reconocimiento. El cajero no sabía nada de esto mientras atendía a un hombre con ropas de trabajo manchadas de pintura. Antes lo habría mirado con desdén, asumiendo que tenía poco que ofrecer al banco. Ahora lo escuchaba con atención mientras el hombre explicaba que necesitaba un préstamo para expandir su pequeño negocio de decoración. «Déjeme revisar las opciones que tenemos para emprendedores», dijo el cajero mientras tecleaba en su computadora. «Hay un programa especial que podría ser perfecto para su situación». El hombre lo miró sorprendido. «En el otro banco me dijeron que sin historial crediticio extenso ni lo intentara». «Todos merecemos una oportunidad», respondió el cajero, recordando sin decirlo las palabras de Valderrama. Mientras tanto, en un café cercano, dos ejecutivos del banco conversaban durante su descanso. «¿Recuerdas al tipo de cabello rizado que vino la semana pasada? Mi primo trabaja en el barrio La Esperanza y dice que va 2 veces por semana a entrenar niños, gratuitamente». «¿Valderrama? Con todo ese dinero podría estar en cualquier lugar del mundo. Eso es lo que lo hace especial. Tiene opciones y elige estar ahí». En la oficina del gerente, una nueva directiva llegaba desde la sede central. El índice de satisfacción del cliente había subido drásticamente en solo una semana. Querían saber exactamente qué cambios habían implementado para replicarlos en otras sucursales. El gerente sonrió mientras redactaba su respuesta. «Comenzamos a ver personas, no cuentas». Al final del día, el cajero guardaba sus cosas cuando notó a una mujer joven que entraba apresuradamente justo antes del cierre. Vestía ropa sencilla y parecía nerviosa. Antes habría sentido fastidio por la cliente de último minuto. Ahora sentía curiosidad por su historia. «¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó, dejando su maletín bajo el mostrador nuevamente. «¿Cómo actuarían si la persona frente a ustedes pareciera no tener nada, pero resultara tenerlo todo?». La pregunta flotó en el aire del aula, rebotando entre las paredes decoradas con trabajos estudiantiles y frases inspiradoras. 30 adolescentes, atrapados en esa edad donde se construyen las convicciones que moldearán sus vidas, miraban al profesor con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y el desconcierto. El profesor Martínez, que alguna vez fue cajero en un banco, esperó unos segundos antes de continuar. Sus ojos, ahora marcados por pequeñas arrugas de experiencia, recorrieron los rostros de sus alumnos. Había en ellos una intensidad que solo aparecía cuando compartía esta historia particular. «Hace 10 años», continuó, «trabajaba en un banco. Era joven, arrogante, y creía poder juzgar el valor de una persona por su apariencia». Hizo una pausa. «Hasta que un día entró un hombre con cabello rizado, ropa sencilla y una mochila tejida al hombro. Una estudiante en la primera fila levantó la mano. ¿Era pobre? Esa fue exactamente mi suposición», respondió el profesor con una sonrisa triste. «Lo traté con desdén, con burla apenas disimulada, hasta que...». Su voz se detuvo, como si aún después de una década, el recuerdo siguiera provocándole una mezcla de vergüenza y gratitud. Los estudiantes se inclinaron ligeramente hacia adelante, capturados por la tensión en la voz de su profesor. Hasta que vi su cuenta bancaria. $1 millón, dijo finalmente. Y luego descubrí que no era cualquier persona, sino Carlos Valderrama, uno de los más grandes futbolistas de nuestro país. Un murmullo recorrió el aula. Algunos reconocieron el nombre por las historias de sus padres o por los videos de archivo. Otros simplemente procesaban el contraste dramático. «¿Qué hizo él cuando descubrió cómo lo había tratado?», preguntó un chico al fondo, con la honestidad cruda de la adolescencia. El profesor sonrió, pero había algo más profundo que nostalgia en sus ojos. «Esa es la parte importante de la historia. No me humilló, no pidió que me despidieran, no hizo un escándalo, solo me miró a los ojos y dijo, no era necesario que supieras quién soy, solo era necesario que me trataras como a un ser humano».
Silencio que siguió tenía peso, como si esas palabras, a pesar de ser un recuerdo narrado, tuvieran el poder de atravesar el tiempo y tocar directamente a quienes las escuchaban ahora. Esa frase cambió mi vida, continuó el profesor. Cambió cómo veo a cada persona que conozco. Cambió mi carrera. Me hizo querer enseñar esto que no se encuentra en los libros de texto. Una chica con trenzas coloridas levantó la mano. ¿Volvió a verlo después? No, respondió con una leve sonrisa. Pero lo veo cada día, en cierto modo. Lo veo cuando ustedes tratan con respeto al personal de limpieza. Lo veo cuando no juzgan a un compañero por su ropa o sus zapatillas. Lo veo cuando miran a los ojos a la persona que les sirve en la cafetería. El timbre sonó, marcando el final de la clase. Pero ningún estudiante se movió inmediatamente, como si intuyeran que estaban presenciando algo que trascendía las lecciones habituales. Para mañana, dijo el profesor mientras recogía sus cosas, no hay tarea escrita. Solo les pido que observen cómo tratan a las personas que consideran menos importantes y se pregunten, ¿las estoy viendo realmente? Mientras los estudiantes comenzaban a salir, una joven se detuvo frente a su escritorio. Profesor, ¿cree que él sabe el impacto que tuvo en usted? ¿En todos nosotros a través de usted? El profesor miró por la ventana hacia el patio escolar, donde la vida continuaba su curso normal. Niños jugando, algunos con zapatillas caras, otros con calzado gastado. Todos igualmente valiosos, todos igualmente dignos. Probablemente no, respondió finalmente. Y esa es quizás la lección más hermosa. La grandeza verdadera no necesita reconocimiento, no necesita aplausos ni validación. Simplemente es, y al serlo, transforma silenciosamente todo lo que toca.